Estamos compartiendo una mañana hermosa, una mañana de gozo, una mañana donde el Espíritu Santo se está moviendo entre nosotros desde que empezamos la reunión. Y les diría más todavía, es una mañana donde esperamos aún más. ¿eh? Tantos años hemos escuchado, esperamos aún más. Bueno, realmente esperamos aún más. Esperamos más del derramamiento del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, la llenura del Espíritu Santo de nuestra vida, de nuestra mente, de nuestro corazón. Esperamos más de la llenura de la palabra de Dios obrando en nuestra vida, dándonos un renuevo de fuerzas, un renuevo de denuedo, un renuevo de vigor, un renuevo de visión, de expectativa, de ánimo de servir a Dios. Así que yo quisiera hacer una breve reflexión en este tiempo que me ha tocado a mí para hablarles unos momentos, y la reflexión que quiero transmitirles, yo le he puesto un título. Siempre, ustedes saben, le pongo un título a las cosas que preparo, y el título que le he puesto a esta reflexión es El Shavuot que falló. El Shavuot que falló. Y ustedes dirán, ¿qué Shavuot falló? Bueno, vamos a ver brevemente esto. Miren, el pueblo de Dios, que había salido de la tierra de Egipto, y siempre pensamos que ese pueblo fue 430 años esclavo en Egipto. No fue 130 años esclavo en Egipto, fue ciento y pico de años nada más esclavo. El resto del tiempo no fueron esclavos. Pero sí quiero que vayan teniendo en mente esta idea. Ya sea que hayan sido libres, si hayan vivido en la tierra que José le asignó ahí en Gosén, al norte, en el delta del río Nilo, en una tierra hermosa, con pastos para sus ganados, ya sea que hayan sido libres ahí o que hayan pasado más de 100 años como esclavos de los egipcios, vivieron en Egipto 430 años. Y esto es lo que yo quiero que usted note, porque vivieron en ese lugar durante 430 años, prácticamente un poco menos de lo que tiene el continente americano desde la llegada de Colón y los ingleses y los españoles, y después los ingleses, los franceses, etcétera. Entonces, miren cuánta cultura se puede armar en 430 años. Y de eso quiero hablarles, porque quiero que ustedes vean por qué el Shavuot, el primer Pentecostés, falló. Falló. Y yo lo relaciono con la cultura que habían incorporado los miembros de la congregación de Yahweh durante esos 430 años que habían estado allí en la tierra de Egipto. Entonces, la cultura, no parece mentira, pero la cultura, las tradiciones culturales se incorporan en nuestra mente y en nuestro corazón y se hacen parte, se internalizan y se hacen parte de nuestra esencia, de nuestra personalidad. Eso pasa también con la cultura de las iglesias tradicionales, de la religión tradicional, de la religión cristiana tradicional, o judía tradicional, o católica tradicional, o la que ustedes quieran. Hay una cultura, hay una tradición, hay tradiciones que se incorporan. Eso es lo que le había pasado al pueblo de Israel. Y usted dice, ¿cómo puede ser que hayan hecho un becerro de oro? Bueno, ¿cómo puede ser que hayan rechazado que Dios mismo les hablara a ellos en forma personal? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que hayan rechazado la ketubá, el pacto de bodas de Dios? Bueno, miren la historia, todas las cosas buenas que Dios había hecho con ellos. Sin embargo, la cultura que habían heredado, las tradiciones que habían incorporado en Egipto fueron tan fuertes que fueron más fuertes que las mismas maravillas que vieron de parte de Yahweh Dios. Por ejemplo, vamos a mencionar algunas maravillas. Las plagas que Yahweh envió a los egipcios, a ellos no los afectaron en la tierra de Gosén, donde residían.
las plagas. Segundo, la muerte de los primogénitos de toda persona y de todo animal que azotó a Egipto, a ellos no los afectó, pues la sangre del cordero los protegió. Eso está en Éxodo capítulo 12. En tercer lugar, cruzaron el Mar Rojo en seco, mientras que el faraón y su ejército perecieron ahogados. Éxodo capítulo 14. Cuarto, Dios endulzó las aguas de Mara y les dio estatutos y ordenanzas y los probó. Éxodo capítulo 15. Y es muy particular analizar la historia de las aguas de Mara, que fueron endulzados mediante un madero. Moisés tiró un madero en las aguas y de amargas se convirtieron en dulces. Eso le habla de la cruz de Cristo, pero no es el tema, así que sigamos adelante. Quinta cosa que ellos vieron. Luego los llevó Dios a acampar a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras. Éxodo capítulo 15. En sexto lugar, en el desierto de Sin, les dio el maná que los alimentó durante 40 años. Éxodo capítulo 16. En séptimo lugar, les sacó agua de la peña en Refidim, en Horeb, en el monte Sinaí. Éxodo 17. Acuérdense, Horeb, el monte Horeb es el monte Sinaí. Vamos otra vez. El monte Horeb es el monte Sinaí. En octavo lugar, vencieron a Amalek cuando Hur y Aarón sostenían en alto la mano de Moisés con la vara de Dios. Éxodo 17. En noveno lugar, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon delante del monte y Dios les anunció su pacto. Y eso lo acaba de leer Ana Clavero. Ana, la esposa del pastor Beto, la pastora Ana, leyó Éxodo del 19:1 al 20:23. Llegaron al desierto de Sinaí, acamparon delante del monte y Dios les anuncia su pacto. Miren las cosas que habían experimentado de parte de Dios. En décimo lugar, el pueblo rechazó que Dios hablase con ellos en forma directa. Lo rechazó. No quiso que Dios hablase con ellos en forma directa. Éxodo 20, 18 y 19 dice, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Esto se lo leo porque es muy importante. Rechazaron que Dios hablara directamente con ellos, buscaron un intermediario. En onceavo lugar, entonces solamente Moisés se acercó a Dios. Éxodo 20, 21. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Eso también lo leyó la pastora Ana. En doceavo lugar, Dios le propuso sus leyes, o sea, su pacto, su ketubá al pueblo. También, a ver si lo leyó Ana, eso no lo leyó. Así que Éxodo 21:1 dice, estas son las leyes que les propondrás. El pacto de bodas, el esposo se lo propone a la esposa y la esposa tiene que consentir, tiene que decir sí. Entonces, mírenlo con qué precisión nos habla las Sagradas Escrituras. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios, ese era el 20:21 y 21:1. Estas son las leyes que les propondrás. Este es el pacto que Dios te propone a ti, que me propone a mí, el mismo pacto que le propuso a su congregación escogida allí al pie del monte Sinaí. Y luego dice la Escritura que Dios envió a Yeshua para que vaya delante del pueblo. Dios envió a Yeshua. Éxodo 23, 20 y 21. Aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz.
no le seas rebelde, porque Él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en Él. Mi nombre está en Él. Yahshua. Yahweh salva. Entonces, dice, no perdonará vuestra rebelión. Ustedes se pueden acordar y relacionar con el Nuevo Testamento cuando le bajaron al paralítico a Yahshua y él dijo, tus pecados te son perdonados. Los fariseos dijeron, ¿quién es este para perdonar pecados? Acá lo tienen. Dice, Él no perdonará vuestra rebelión. Dios le dio la potestad a su ángel, a su imagen visible, a Yahshua, para perdonar pecados. Y lo tienen en la Torá de Moisés. O sea que no sé por qué los fariseos preguntaban quién es este para perdonar pecados, cuando en la misma Torá tenían que el ángel de Yahweh, Yahshua, podía perdonar pecados. Luego, en el punto 14, Dios le dio a Moisés el diseño del tabernáculo y sus instrucciones sobre los sacerdotes. Éxodo capítulo 25, 26, 27, 28, 29 y 30. En lugar número 15, Dios le dio a Moisés las tablas del testimonio. ¿Qué son las tablas del testimonio? Son las tablas de la ley escritas por el dedo de Dios. Éxodo 31, 18. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Sin embargo, el primer Shavuot, el título de esta breve reflexión es que falló. El primer Shavuot falló para la congregación de Yahweh Dios debido a la cultura que el pueblo había incorporado luego de 430 años de vivir en Egipto, y no todos esos años fueron de esclavitud, pero arraigaron una cultura, una tradición en sus mentes y en sus corazones. Una cultura, una tradición. Entonces, vemos que el pueblo estaba acostumbrado, había arraigado esta tradición, esta costumbre, esta cultura, estaba acostumbrado fundamentalmente a 4 cosas. Primera, a la idolatría. A la idolatría. Y usted dice, ¿cómo se ven acostumbrados a la idolatría? Sí, claro, porque en Egipto juraban por el Dios correspondiente. Eso es un estudio para otro momento. Pero aún los hebreos juraban por el Dios, alguno de los dioses de Egipto. Entonces se había incorporado de tal manera ese politeísmo, esos dioses se habían incorporado de tal manera en ellos que se habían acostumbrado, se les había arraigado la idolatría. Dios les había dicho, usted dice, pero no, cuando bajó Moisés del monte con las tablas de la ley, el mandamiento 1, el mandamiento 2, el mandamiento 1, no tendrás dioses ajenos, y el 2, no te harás imagen ni semejanza, no estaban en las tablas, no los conocían porque las tablas de la ley todavía no habían sido escritas por el dedo de Dios y Moisés no había bajado. Cuando bajó con ese mandamiento, el pueblo estaba adorando al becerro. No, señores, antes de Moisés subir al monte a recibir las tablas del testimonio, Dios había hecho el pacto de bodas, la ketubá con Israel. Yo les dije 25, Éxodo 25, 26, 27, 28, 29 y 30, donde están las condiciones de la ketubá, y ustedes van a ver que Dios les dijo muy claramente, dice Éxodo 22, entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Eso lo leyó la pastora Ana. Versículo 22, y Jehová dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro os haréis. No hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro os haréis. Se lo había dicho en Éxodo 20. En Éxodo 20, ya se lo había dicho antes. Y se lo he dicho con total claridad. No hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro os haréis. Ellos habían confirmado el pacto. En Éxodo 24, 3, ellos habían confirmado ese pacto, esa ketubá.
Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Confirmaron la Ketubá. Dios le dijo, no se hagan dioses de plata, ni dioses de oro, más todo lo demás. El pueblo dice, todo lo que dice la Ketubá de parte de Dios lo vamos a hacer. Pero ellos incumplieron su parte del pacto. Dice Éxodo 32:1, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. ¿Ven? Tenían una cultura, una tradición de idolatría que aún Dios, habiéndole dicho específicamente, no se hagan dioses de plata ni dioses de oro, ellos pidieron hacer un becerro de oro. Entonces la idolatría estaba dentro de la cultura que habían incorporado en Egipto. La segunda cosa que incorporaron de Egipto era a tener en poco el valor de la palabra de Dios. Yo no sé cómo sería la vida de ellos, no sé cómo sería la tradición oral del pacto de Dios, de las instrucciones, de lo que serían las escrituras. Yo no sé cómo sería, pero con toda seguridad se puede ver de que ellos tenían en muy poco valor a la palabra de Dios. En Éxodo 32:15 dice, y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio. Las tablas escritas por ambos lados, de uno y de otro lado, estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Y la tuvieron en poco. La tercera cosa que habían tomado como tradición de Egipto es entender el culto a Dios como una actividad que estimulaba sus emociones. Así entendían ellos de la tradición egipcia el culto a Dios. El culto a Dios era una actividad que estimulaba sus emociones. Por eso en Éxodo 32:19 dice, y aconteció que cuando él llegó al campamento, o sea Moisés, y vio el becerro y las danzas, ahí tienen las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Ellos estaban haciendo un ritual emocional con danzas, con orgías y con cuantas cosas más. Estimulando, o sea, entendiendo el culto a Dios como un estímulo de las emociones. Y en cuarto lugar, estaba incorporado en ellos como esclavos, probablemente en los últimos 100 y pico de años que fueron esclavos, se incorporó en ellos la rebelión contra la autoridad. Éxodo 32:33 dice, y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo del libro. Dios era la autoridad y ellos se rebelaron contra la autoridad. Entonces, hemos dicho que en el primer Shavuot sucedió algo que transformó la gracia de Dios en juicio. Porque empezó el primer Shavuot con palabras de gracia. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y los he traído a mí. Palabras de gracia. Pero cuando Moisés vuelve a subir y desciende del monte el día 10 del mes séptimo, acá estamos hablando de 50 días después de la salida de Egipto, en el mes tercero. Se llega hasta el mes séptimo y Moisés desciende del monte, sube en el primer día del mes sexto y desciende en el 10 del mes séptimo, que es justamente el día de juicio, es el día de Yom Kippur, el día de expiación. Entonces, algo que hicieron los israelitas transformó la gracia de Dios en juicio. Esto provocó entonces esta actitud del pueblo arraigada en sus costumbres, provocó el justo castigo de Dios. Éxodo 32:28. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés y cayeron del pueblo en aquel día como 3.000 hombres. Entonces, hubo más consecuencias. El tabernáculo, que era una figura de la presencia de Dios en medio del pueblo, Moisés lo levanta afuera del campamento. Éxodo 33:7. Finalmente Dios dio las nuevas tablas de la ley, les decía recién, y las recibieron el día del juicio,
pero fue la demostración clara de que la Torá de Dios, esto es su pacto, nunca será abolido. Éxodo 34 les da nuevamente las tablas como demostración que aunque Moisés las haya roto, las tablas de su pacto nunca será abolido. Sin embargo, como hemos dicho, el primer Shavuot falló debido a la cultura que el pueblo había incorporado luego de los 430 años de vivir en Egipto. Y se transformó la gracia en juicio. La diferencia entre el primer Shavuot del monte Sinaí y el Shavuot del año 30 de la era común se dio básicamente en los 4 aspectos que hicieron que fallara el primer Shavuot. Todo esto que les he dicho es introductorio. Les mostré cómo fue el primer Shavuot y por qué falló el primer Pentecostés. El segundo Pentecostés, el del año 30 de la era común, ahí en el templo de Jerusalén, hay un paralelismo opuesto. Yo le llamo un paralelismo opuesto porque en los mismos aspectos se hace lo contrario, se hace lo que tenía que hacerse. Por eso el segundo Shavuot, el de Hechos capítulo 2, el Pentecostés de Hechos capítulo 2, no falló. Y los 4 aspectos eran: el primero, la idolatría. Yeshua les había dicho, el primer mandamiento de todos, y eso lo escucharon de Yeshua en Marcos 12, del 28 al 30. En el 29 dice, Yeshua le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Ustedes saben que Yeshua en la oración de Juan 17 dijo, les he revelado, les he dado a conocer tu nombre. Así que esta traducción de la Reina Valera no es en el original correcto. En el original, Yeshua vino a revelar el nombre de su Padre, el nombre de Yahweh. Así que lo que él tiene que haber dicho ese día es, oye Israel, Yahweh nuestro Dios, Yahweh uno es. Y amarás a Yahweh tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primero y principal mandamiento. O sea, Yeshua les había enseñado que hay un solo Dios. Y los vacunó definitivamente, los inmunizó definitivamente contra la idolatría. Él les enseñó durante más de 4 años esto que está diciendo aquí. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Oye Israel, Yahweh, nuestro Dios, Yahweh es uno. No hay idolatría posible. No hay 2 dioses, no hay 3 dioses. Hay un solo Dios. Y los curó, los preparó para el Shavuot del año 30, habiéndoles enseñado que hay un solo Dios. Y a quien hay que amar. Ellos habían confirmado, como confirmó el primer pueblo, el pacto, su parte del pacto, su parte de la Ketubá, también los discípulos confirmaron el pacto con Dios, antes del Shavuot. Juan 6, 67 al 69. Dijo Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Confirmación, ¿a quién iremos? No vamos a ir a ningún otro. El pacto lo confirmamos ya está confirmado el pacto. Hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿A quién iremos? Confirmado el pacto. Y ellos cumplieron su parte del pacto. Todo eso antes del Shavuot. Es muy importante esto para nosotros, porque queremos ser llenos del Espíritu Santo. Queremos ser llenos del Espíritu Santo hoy. Por lo tanto, miren las condiciones previas de una congregación y de la otra congregación. De la congregación del pueblo escogido,
y la congregación en la segunda oportunidad que Dios envía su Espíritu. Ellos cumplieron, los discípulos del Nuevo Testamento cumplieron su parte del pacto. ¿Por qué digo esto? Porque estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Qué les dijo Yeshua? ¿Qué les dijo? Les mandó que no se fueran de Jerusalén. ¿Y ellos qué hicieron? Obedecieron. Cumplieron su parte del pacto. Por eso Hechos 2.1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, obedeciendo la instrucción. Cumplieron su parte del pacto, su parte de obediencia del pacto. En segundo lugar, la segunda falla que tuvieron los israelitas, acá está corregida. En segundo lugar dice, a tener en mucho, les había dicho a tener en poco el valor de la palabra de Dios. Bueno, los discípulos del segundo Pentecostés tienen en mucho el valor de la palabra de Dios. Por eso Jesús les dice en Juan 15:3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Miren el valor de la palabra de Dios. Los había limpiado, los había purificado, los había santificado como un lavacro. En tercer lugar, habíamos dicho que los israelitas, por la tradición que traían de Egipto, entendieron como algo emocional, como un estímulo a los sentidos, como algo sensual, un estímulo a los sentidos, el culto a los dioses. Sin embargo, ahora en este nuevo derramamiento del Espíritu Santo, ellos entendieron no el culto a Dios como una actividad que estimulaba las emociones carnales, sino como un estímulo para un verdadero denuedo, Hechos 4:31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Denuedo tiene emoción. Denuedo tiene emoción, porque denuedo es con todo el ser, con toda la energía, con toda la pasión, con todo lo que tengo, es emoción pura, denuedo. Pero miren la diferencia entre el emocionalismo egipcio que habían traído los israelitas, que estaban danzando, embriagándose, teniendo orgías, con esta emoción pura del Espíritu Santo que les dio denuedo, le dio fervor para predicar la palabra de Dios. Hay una diferencia. Y usted ya está relacionando con muchas enseñanzas de muchas iglesias, donde el emocionalismo del culto tiene más que ver con el emocionalismo de los israelitas al pie del monte Sinaí. Las danzas, la borrachera espiritual, las risas, el revolcarse, todas esas cosas que vienen de los sentidos, cuando eso fue lo que oyó Moisés cuando iba bajando del monte y fue lo que lo escandalizó y lo que hizo el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, allí en Hechos 4:31, es que les dio denuedo. Hechos 4:31. Y la otra cosa que había encontrado de dificultad en el primer Shavuot es que los israelitas esclavos en Egipto estaban acostumbrados a rebelarse contra la palabra de Dios. Y ustedes vieron todas las veces en el desierto que se rebelaron contra Moisés, contra Aarón, contra Dios mismo. Ahora, ¿qué pasó con la rebelión contra la autoridad en los discípulos del Nuevo Testamento en el segundo Pentecostés? Hechos 5:29 dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Miren el cambio, tomen nota de estos cambios, porque si realmente queremos una llenura del Espíritu Santo hoy, si queremos una llenura del Espíritu Santo cada día de nuestra vida, estas son las condiciones. Estas son las condiciones. Es un no a la idolatría, ¿sí?
no a la idolatría, en tener en muy alta estima la Torá de Dios, la palabra de Dios, a no entender el culto a Dios como algo emocional, algo de los sentimientos, del llanto, de la risa, de la borrachera, de espiritual, de esto, de aquello, sino que es denuedo para predicar y enseñar la palabra de Dios. Y en cuarto lugar, es no rebelión contra la autoridad, sino una sujeción voluntaria a la autoridad de parte de Dios, de parte de Dios, porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y yo les decía que allá en Éxodo 32, 28, murieron 3.000 hombres, consecuencia de aquel Shavuot que falló, murieron 3.000 hombres. Éxodo 32, 28, lo leímos antes. Pero en este segundo Shavuot, en este segundo Pentecostés del año 30, dice en Hechos 2:41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 hombres. Hay un paralelismo opuesto. En aquel Shavuot fallido murieron 3.000 hombres. En este nuevo Shavuot, en este nuevo derramamiento de Dios, con la misma simbología de las lenguas de fuego, como en el monte Sinaí que había fuego, el mismo estruendo, entonces había un ruido como de un viento recio en el Nuevo Testamento. Fueron las lenguas, o sea, las lenguas es la palabra de Dios expresada. Allá hubo la palabra de Dios expresada y acá ellos recibieron la unción y la capacidad de expresar la palabra de Dios que Yahshua les había enseñado. Entonces hay un paralelismo opuesto. Y entre ese paralelismo opuesto encontramos que allá murieron 3.000 hombres y acá 3.000 hombres fueron salvos. Recibieron su palabra y fueron bautizados. Entonces vimos que los que integraban la congregación de Yahweh en el monte Sinaí tenían demasiado arraigada la cultura que los condicionó. Te lo estoy diciendo a propósito esto. Y esto es un mensaje claro para cada uno de ustedes. Porque muchos de ustedes traen una cultura de la religión, no solamente una cultura del mundo. Muchos de ustedes traen una cultura del mundo, pero muchos de ustedes también traen una cultura de la religión, ya sea de la religión católica como de la religión evangélica. Y no se pueden desarraigar, no se pueden sacar de encima esa cáscara de cultura de la religión. Y están siempre pensando en las emociones o pensando en la idolatría de los pastores, idolatría de las denominaciones, idolatría de los cultos, idolatría de lo que sea. Y aún idolatría de la fiesta, idolatría del Shabbat, y siempre van a encontrar algo para que sea su ídolo en lugar de Dios. Y yo quiero decirles una cosa, no le puede fallar el Shavuot a usted. No te puede fallar esta vez el Shavuot. Este derramamiento del Espíritu Santo que se volvió a producir en Hechos capítulo 2, en el año 30 de la era común, y que a partir de ahí, cada día, porque usted lo va a ver en Hechos de los Apóstoles, cada vez que se derramaba esa llenura del Espíritu Santo, y que se sigue produciendo hasta hoy, hasta el día de hoy. No es que el Espíritu Santo ha dejado de soplar, no es que el Espíritu Santo ha dejado de llenar a las personas, sigue llenando, pero que no sea tu tradición, que no sea la tradición de Egipto, que no sean las costumbres que traes de Egipto, ya sea que ese Egipto sea el mundo, ya sea que ese Egipto sea la religión cristiana tradicional o la religión evangélica tradicional o la religión católica, de donde traigas las tradiciones que impiden el fluir del Espíritu Santo en tu vida, que impiden el fluir de la palabra de Dios en tu vida. Entonces, ellos tenían demasiada arraigada la cultura que los condicionó. Esto es la idolatría de Egipto. En cambio, la que condicionó a la congregación del Pentecostés del año 30 fueron los 4 años de enseñanzas de Jesucristo, de la Torá de su Padre y la fe. Como para ir redondeando. Miren lo que condicionó al Israel, por lo cual el primer Shavuot falló. Y miren lo que condicionó al segundo Israel, al que nosotros fuimos injertados, que fue
las enseñanzas de la Torá de su padre que hizo Yeshua el Mesías en ellos durante más de 4 años. Más de 4 años les estuvo enseñando, comenzando con el Shema Israel, como en el Oye Israel, Yahweh tu Dios, Yahweh nuestro Dios, Yahweh, uno es y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y después le agregó en el versículo siguiente que yo no transcribí a tu prójimo como a ti mismo. Él les enseñó la Torá de su padre durante más de 4 años y eso los condicionó. Eso les cambió la cultura, eso desarraigó la cultura de Egipto. Y vos o yo podemos traer esa cultura de la religión, los que hemos venido de la religión evangélica. Los que han venido de la religión católica pueden traer algo de eso y los que vienen del mundo, del mundo. Y lo que hizo Yeshua fue sabio, desarraigó la cultura, porque con esa cultura no podés ser lleno del Espíritu Santo. No podés ser lleno del Espíritu Santo. Entonces, ellos tuvieron 2 cosas. La palabra, la Torá enseñada por Yeshua, más la fe. La Torá más la fe. La Torá más la fe. Y no se olviden nunca que la Torá se relaciona con Teshuvá, porque la palabra Teshuvá no significa solamente retorno, como dice nuestro canal retorno.tv. No solamente retorno, significa retorno a la Torá. Eso es la traducción correcta de la palabra Teshuvá. Retorno a la Torá. Ahí tienen a Yeshua enseñando 4 años el retorno a la Torá, la Teshuvá, para condicionarlos para que cuando él ascendiera en el año 30 y ellos en Jerusalén estuvieran en el templo el día de Pentecostés, recibieran esta llenura del Espíritu Santo. Yo les dije Teshuvá y Emuná. Fe verdadera, fe que cree, que confía, pero es una fe comprometida, es una fe que implica lealtad y fidelidad al Señor. Y ese día entonces con estas condiciones, ese día el Ruach, el Espíritu Santo de Dios, dio las leyes de Dios en la mente de ellos y las escribió en su corazón conforme a la promesa del Padre de Jeremías 31:33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh. Daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Así que el único estímulo a los sentimientos que esto puede producir es hablar con denuedo la palabra de Dios. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Que el Espíritu Santo dé la ley de Dios en mi mente y la escriba en mi corazón, la única emoción positiva posible, la única emoción posible es que esa palabra dada en mi mente, escrita en mi corazón, quiera fluir a borbotones, esa vida de la palabra quiera fluir de mi interior como ríos que salten para vida eterna, entonces que yo comience a hablar y a enseñar y a hablar con denuedo la palabra de Dios. Esa emoción es legítima del Espíritu Santo según las Sagradas Escrituras. El denuedo, la pasión, el fuego que no te impide callar y que te lleva a estudiar y a enseñar la palabra de Dios. Y para terminar, quiero decirles 2 o 3 cosas más. ¿Qué es el monte de Horeb para cada uno de nosotros? El monte de Horeb. Horeb es el monte Sinaí. El monte Sinaí es el monte Horeb. O monte Horeb, con B larga y con H y B larga, Horeb y monte Sinaí. Es el mismo monte. Se le llama monte Horeb, se le llama monte Sinaí. Y si nosotros miramos qué pasó en ese monte, en el monte Horeb, en el monte Sinaí, les voy a hablar de 3 casos como para terminar esta breve enseñanza. En estos 3 casos significó estar frente al monte Sinaí, al monte Horeb. En los 3 casos significó marcar un propósito para la vida de las personas. Marcar un propósito, y yo quiero que te quede esto hoy, estar frente al monte donde Dios se manifestó y donde Dios derramó su espíritu y habló al pueblo y estableció su pacto
en el primer Pentecostés, estar frente al monte del Pentecostés, el monte Horeb, el monte Sinaí, significó en los tres casos que le voy a mencionar, marcar un propósito para la vida de las personas, un propósito. A ver si te interesa este propósito. Un propósito para la vida de las personas que trascendiera sus circunstancias y trascendiera sus estados de ánimos. Un propósito para las personas en los tres casos que trascendiera dos cosas, sus circunstancias y sus estados de ánimos. Yo no sé cómo es tu circunstancia hoy, yo no lo sé. No sé las dificultades que estás pasando en tu vida. Probablemente por la situación general del mundo y en particular de nuestro país, estés pasando momentos difíciles. Tal vez tu estado de ánimo sean fluctuantes, vayan para arriba y para abajo o estén en picada. Yo no sé cómo es, pero sí sé que hubo una persona, hubieron tres personas. Una fue Moisés, que había huido de la tierra donde se había criado, de Egipto, y estaba en lo de Labán, ahí como pastor de ovejas en el campo, con una circunstancia que no tenía futuro, no tenía horizonte más que ser una persona que cuidara ovejas por las noches. Esa era una circunstancia difícil, se había quedado sin futuro, se había quedado sin horizonte. También miro y encuentro a Elías. Elías, amenazado por Jezabel, huyendo en un estado de depresión tan extremo que le pedía a Dios que le quite la vida, que lo mate, que lo mate. Había entrado en un estado de depresión terminal, quería morir. Y le voy a mencionar a estas personas porque a ambas personas les pasó algo en el monte Horeb, les pasó algo en el monte Sinaí. Y quiero que te sirva para vos hoy, porque no importa tu circunstancia, ni tu estado de ánimo, ni tu estado de salud, Dios tiene una respuesta en el Shavuot, donde fue el primer Shavuot, en el monte donde Él se reveló, pero no era la primera vez que se había revelado, ni fue la última. La revelación de Dios a través de su Espíritu Santo tiene una respuesta para tu vida, tiene una esperanza para tu vida y tiene un propósito para tu vida. En primer lugar, el monte Horeb, el monte Sinaí, es el lugar donde Dios nos ha dado su Espíritu, a todos nosotros. El lugar donde Dios nos ha dado su Espíritu, mediante el cual ha dado su Torá en nuestra mente y escrito en nuestro corazón. Y ha confirmado eso en el santo templo de Jerusalén en el Pentecostés del año 30. Pero en segundo lugar, fue el lugar donde Dios llamó a Moisés. El lugar donde Dios llamó a Moisés. Dice Éxodo 3, 1 y 2. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, le dije Labán yo recién, pero Labán era el tío de Jacob. No, Jetro, el suegro de Moisés, Jetro, el suegro de Moisés, dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb. Miren qué interesante dónde se dio ese hecho. Dice que llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Llegó hasta el pie del monte Sinaí, al monte Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Yahweh en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. El ángel de Yahweh, Yahshua el ungido, el ángel de Yahweh, se le apareció en la zarza y la zarza no se consumía. Y es ahí donde él recibe la revelación de un propósito para su vida, además de recibir el nombre de Yahweh, Yud-He, Bab-He. Además de recibir el nombre de Yahweh, recibe la misión más importante y trascendente de toda su vida, ser el libertador de la congregación de Yahweh, ser el libertador de la familia de Yahweh. Allí, sin importar la circunstancia por la que estaba atravesando Moisés, cuidando las ovejas de su suegro Jetro, de noche, en lugar de estar durmiendo, en lugar de mandar un empleado, él estaba allí, de noche, cuidando las ovejas de su suegro, sin horizonte, sin futuro, sin más esperanza que cuidar las ovejas de su suegro hasta el último día de su vida. Y ahí, en una zarza ardiente,
En el monte Horeb, en el monte Sinaí se le aparece Yahweh, sin importar cuál fue su circunstancia, sin importar cuál es tu circunstancia hoy. Hoy es tu Shavuot, hoy es tu Pentecostés, donde Dios se te aparece y se te revela y te dice, todavía tengo un propósito trascendente para tu vida. Todavía tengo algo en tu vida que te voy a mandar a hacer. Tu vida va a tener sentido, tu vida va a tener significado, tu vida va a ser trascendente, va a tener trascendencia. Vas a dejar una herencia en tu familia, vas a dejar una herencia en tus hijos, en tus nietos, vas a dejar una herencia en gente que ni aún conoces, porque tu vida va a tener trascendencia, va a tener un propósito. Eso sucedió con Moisés y miren si tuvo o no tuvo propósito la vida de Moisés. Y el otro que le voy a mencionar es el lugar donde Elías vio y escuchó a Yahweh Dios. El monte Sinaí, el monte Horeb, fue el lugar donde Elías vio y escuchó a Yahweh Dios y fue sanado de su depresión terminal. Y escuchó el silbo apacible y delicado de la voz de Dios que le dijo que aún había cosas que tenía que hacer para el Señor. Dice en Primera Reyes 19:8, se levantó pues Elías y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb. Miren dónde, en el monte Sinaí, en el monte Horeb. 40 días y 40 noches. Caminó hasta el monte Horeb, y el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Yahweh, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido el vivo celo por Yahweh, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Yahweh. Y he aquí Yahweh que pasaba. He aquí Yahweh que pasaba. Y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Yahweh. Pero Yahweh no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto. Pero Yahweh no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego. Pero Yahweh no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí en tu depresión, metido en la cueva? ¿Qué haces aquí presa y víctima de tus circunstancias, que nadie discute, que son difíciles? Que nadie discute que no le encontrás salidas a muchas cosas. Que nadie discute que estás pasando por necesidad. Nadie lo discute. Pero Dios te dice, ¿qué haces aquí en la cueva, Elías? Porque yo metido en la cueva de tu depresión, de tu enfermedad, de tu circunstancia, no te puedo hablar. Sal de la cueva, Elías. Sal de la cueva, Elías. Y cuando Elías sale de la cueva, vio a Yahweh que pasaba. Y pasó en el viento, y pasó el terremoto, y pasó el fuego. Pero Yahweh no estaba ni en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego. Yahweh estaba en una voz suave, en un silbo suave y apacible. Apacible quiere decir que trae paz al corazón. Un silbo suave y apacible. Y allí le habló Yahweh a Elías y lo sanó. Y le dijo a Elías, ahora ve y haz lo que yo te voy a mandar. Ve y nombra un sucesor, nombra un rey acá, otro rey allá. Hay propósito para tu vida, propósito trascendente para tu vida. Propósito porque yo te voy a llevar conmigo, Elías. Yo te voy a llevar conmigo y no vas a ver la muerte. Un carro de fuego, ejército de Yahweh, te va a llevar. Pero todavía hay cosas que tenés que hacer para que tu vida trascienda. Y lo volvemos a ver a Elías hablando con Yahshua en el monte de la transfiguración. Y lo vemos a Elías profetizado por Malaquías y cumplido en Juan el Bautista. Y vemos la trascendencia de este hombre hasta el día de hoy, haciendo volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, antes que venga el día
fuerte, temible de Yahweh Dios. Yo quiero decirles una cosa hoy. Hoy es Pentecostés. Hoy es tu Shavuot, es tu Pentecostés. Hoy es el día que el Ruach, que el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo de Dios puede llenar tu mente, llenar tu corazón de palabra de Dios. Es el día en que podés escuchar el silbo suave y apacible de la palabra de Dios para tu vida, dándote trascendencia, dándote propósito. Que tu vida trascienda, que siembres tu vida en tu esposa, en tu esposo, que siembres tu vida en tus hijos, que siembres tu vida en tus conocidos, que siembres tu vida en los hermanos de la congregación, que te dé el Espíritu Santo de nuevo para estudiar y hablar su palabra, que tu vida tenga significado, que el Señor, no importa cuál sean tus circunstancias, a través de este derramar del Espíritu Santo en tu vida, cambie tus circunstancias, sane tu alma, sane tu corazón y te dé una nueva visión, una nueva perspectiva, un nuevo rumbo hacia donde te dirijas, conforme a su santo propósito, conforme a su santa voluntad. Amén.